Y bueno, pues el jardín de Funakoshi es, como ha dicho Miguel, una selección de artículos y relatos cortos que he ido publicando en la revista digital El Perro Paco, que también aprovecho para agradecer a Santiago Gómez, que es su director, con el que llevo colaborando también desde hace mucho. Y bueno, pues es una selección de artículos del último más o menos año y medio. Y además introduzco 3 o 4 relatos cortos de ficción. Con uno de ellos gané hace poco un certamen literario a nivel de Comunidad de Madrid y bueno, pues fue un poco como el decir, bueno, pues vamos a aprovechar esto y vamos a cerrar un ciclo. Vamos a cerrar el ciclo de escribir en El Perro Paco y sacamos una selección de escritos, ¿no? Entonces hablé con Jesús, con el editor, y él me dio la idea pues, de hacer este tipo de libro, porque yo le decía que no sabía muy bien si iban a hilvanar unos temas con otros, ¿no? Porque en el libro hablamos de jardinería, de filosofía, de karate, de senderismo, no sé, cosas como bastante del barrio de Aluche, del que soy, cosas como bastante variopintas, ¿no? A priori. Y él me decía pues que sí, que por qué no, que por supuesto, porque de hecho en la tradición literaria española pues existía, o existe todavía, una figura que son las silvas o florestas, o incluso también se llamaban jardines en alguna ocasión, que era que un autor recopilaba una serie de escritos suyos, bastante variopintos, y los plasmaba en una obra. Y la idiosincrasia, el estilo del autor, era precisamente lo que articulaba la obra. Entonces, pues bueno, pues esta es la idea del jardín de Funakoshi. El jardín, pues porque actualmente me gano la vida de jardinero y porque en un jardín pues hay como muchas plantas, muchas flores. Y bueno, pues el libro pues es algo parecido, ¿no? Son textos independientes unos de otros, hay como 20 textos independientes unos de otros, pero hay ciertos hilos conductores, pues lo que venimos hablando, ¿no? La jardinería, la horticultura, la montaña, la filosofía, el karate. Bueno, pues hay como esos hilos conductores que van articulando un poco la obra. Y la obra también, pues digamos que tiene sus claros y sus oscuros, porque en este último año y medio también a nivel personal, pues ha sido bastante difícil para mí. Los que me conocéis de una forma más íntima, pues lo sabéis, ¿no? Bueno, pues he vivido un proceso de separación familiar bastante, bueno, con bastantes idas y venidas, que me ha tocado bastante a nivel personal, ¿no? Y la escritura, pues también ha sido un ancla que me ha servido un poco para, bueno, pues para no perder el norte, ¿no? En una situación que para mí ha sido compleja de llevar. Y bueno, pues eso también se ve reflejado en la obra, ¿no? Cuando abordo todos los temas más íntimos, más filosóficos, pues se ve así a lo mejor cierto pesimismo, cierta tristeza, aunque bueno, luego también se intenta dar como una lección que me daba a mí misma de intentar decir, bueno, pues esto que te está pasando tienes que sacarle, no el lado bueno, pero por lo menos el lado menos malo y el lado de aprendizaje que tiene todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también se plasma en la obra. Y luego, pues cuando estábamos editándolo, pues se murió el padre de Jesús, y cuando estaba a punto de salir el libro, se murió mi padre. Y bueno, pues fue un momento bastante difícil. Y al poco de sacar la obra, pues bueno, pues ya como colofón de un año y medio así bastante difícil, pues tuve que tomar la decisión también de sacrificar a mi perra de 12 años, que bueno, que por mucho que sea ley de vida y ley natural y todo lo que tú quieras, pues son decisiones que cuestan y que también está aquí senda en el libro y bueno, reflejada en un artículo. Y nada, y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y Funakoshi, pues Funakoshi fue un maestro de karate
de los primeros que llevaron el karate de las islas del sur de Japón, de las islas de Okinawa, al Japón central, ¿no?, que conocemos hoy en día, la isla de Honshu, que es la principal. Estamos hablando del principio del siglo XX, que descendía de una familia de samuráis. Y entonces, pues bueno, pues era un tío, como os podéis imaginar, ¿no?, como muy chapado a la antigua en ciertos valores de lo que conocemos como el bushido, el camino del guerrero, el camino del samurái, etcétera, etcétera. Él, aparte, era maestro de escuela, y cuando llegó a Japón, desde las islas de Okinawa, que Okinawa para los japoneses es algo así como Andalucía al principio del siglo XX para el resto de los españoles, era como algo subdesarrollado, por así decirlo. Pues cuando llegó a Japón se encontró con que él era una persona respetada en su tierra de Okinawa, pero en el Japón, digamos, imperial y tal, pues no dejaba de ser uno más, ¿no? Y además empezó a desarrollar un arte marcial que por aquel entonces pues no tenía mucho predicamento. Y bueno, pues también luego empezó a ejercer curiosamente, para ganarse la vida empezó a ejercer de jardinero. Y bueno, pues eso también lo contamos en una historia por aquí, entrelazada con la historia de unos chavales del barrio de Aluche y de un jardinero al que atormentábamos con nuestras gamberradas. Y bueno, pues es otro de los relatos que incluimos aquí. Como veis, pues al final unos temas se van enganchando unos con otros y va saliendo una obra que, bueno, yo creo que personalmente cuando la he visto finalizada creo que sí que tiene bastante sentido. Entonces, no sé, mi idea era leer algunos extractos, si queréis, de algunos textos para que vayáis viendo un poco qué onda, porque a fin de cuentas esto se trata de no tanto de que hable yo, sino de que hablen las cosas que escribo. Y yo encantado de que participéis y que me interrumpáis y que preguntéis y que en cualquier momento establezcamos un coloquio y que nos lleve donde nos tenga que llevar. Porque si no, esto puede ser como un poco soporífero, sobre todo para vosotros. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues si queréis, empiezo con la dedicatoria, porque bueno, pues lo que os he comentado del Padre de Jesús y de mi padre, pues quiero empezar por rendirles pues este modesto homenaje, ¿no? Hay una generación en este país que ha levantado los cimientos para que sus hijos y nietas vivieran los sueños que ellos no pudieron tener. Personas que de la nada, con su esfuerzo y trabajo constante, con sus fallos también, dieron a una tierra arrasada por la guerra y el odio cultura, prosperidad y esperanza. No los olvidemos. Dedicado a 4 personas muy especiales del pequeño pueblo de Niarra: Leo, Epi, Maxi y Sonsoles. Bueno, pues ahí está, ¿no? Mi padre nació en el año 38, era hijo de un molinero, de un molino de agua en mitad de una sierra, y con 13 años pues le sacaron de la escuela porque era el varón mayor de la familia y tuvo que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues él no se podía plantear muchas cosas que yo me he podido plantear. Pero claro, si yo me las he podido plantear es pues gracias precisamente a su esfuerzo y a su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí mi homenaje a él. Bueno, y si queréis sigo pues precisamente por un relato de ficción que escribí y que a mi padre le gustaba bastante. Es un relato de ficción, mezcla cosas que sí que son ciertas, que sí que son verdad, que sí que son como las describo aquí, con cosas que yo me he imaginado y que he cogido de otras historias y las he metido aquí, ¿no? Se llama El molinero. No lo voy a leer entero, no voy a destripar el relato, pero bueno, vais viendo un poco el estilo que hay, ¿no? España, 1942. En algún lugar al norte del río Ebro. La guerra había llegado a su fin.
Al menos eso decían los vencedores. El caso es que en Riofrío y su comarca todos habían perdido, incluso los que se decían vencedores. Las casas presentaban numerosas goteras, techumbres derruidas y muros de adobe en el suelo, deshaciéndose con las tormentas del duro invierno. La iglesia mantenía en pie sus pétreos muros de sillería, pero un tizne negruzco recordaba el incendio que había sufrido al comienzo de la contienda. Los campos se encontraban en su mayoría sin labrar, llenos de broza. Muchas manos jóvenes y fuertes habían muerto en el frente. Otras tantas habían tenido que huir hacia un exilio incierto, y no pocos sufrían un encierro sin fin a expensas de ser juzgados. La convivencia se había roto en 1000 pedazos, como si un mortero hubiera dinamitado su carga letal en medio del jolgorio del día de mercado. Manolo era de los pocos, y no el único, que seguía haciendo lo mismo que hacía antaño, antes de que llegaran estos años aciagos llenos de locura. Con los primeros cantos del gallo, antes de clarear el alba, se levantaba y aseaba, arropaba a Concha, su mujer, y atizaba las ascuas de la noche para que prendiese un nuevo tronco en el hogar. Después de desayunar unas migas de pan duro con leche de cabra, salía a la era y cogía a Faraón, que pacía tranquilamente la hierba fresca con rocío. El noble mulo dirigía la recua de burros que transportaban el poco grano cultivado al molino y del molino vuelta con la harina a casa del agricultor de turno. Nunca había sido el más sociable de la villa, pero Manolo agradecía salir al monte, rumbo al molino de agua a primera hora de la mañana, cuando aún las calles no estaban sembradas de miradas cotillas ni cuchicheos indiscretos. La guerra le había hecho un poco más huraño. Tenía escasa cultura, como todo hijo de Dios en el pueblo, pero siempre había latido en él un afán de conocimiento que le llevaba a estar más entre las páginas de los pocos periódicos que llegaban a Riofrío que entre los parroquianos de la taberna. En su fuero interno despreciaba a aquellos que abotargaban sus escasas luces con tinto. Pasaba junto a la iglesia, con la recua de 5 equinos detrás, cargados con unos sacos de trigo de la familia Jiménez. «Buenos días, nos dé Dios, Manolo. ¿No se queda a la misa?» «No, padre Saturnino, tengo labor en el molino, ya ve. Dios lo quiere ver en la parroquia, pero también querrá que sus hijos coman pan, y para eso hay que moler harina». El cura le miró cejijunto, ofuscado por la respuesta, pero en el fondo sabía que Manolo tenía razón. Era un buen molinero, socialista y medio ateo, pero buen molinero, y a su modo alma caritativa. El padre Saturnino sabía que Manolo repartía de sus exiguas ganancias harina entre las familias más pobres de Riofrío. La iglesia solo repartía sermones, y con sermones no se llenaba el estómago. Por la empinada senda que discurría paralela a las aguas frías del arroyo de montaña, iban Manolo, Faraón, dirigiendo a su tropa de burros, y el infatigable perro Rubio. «Buenas, Manolo. ¿Qué tal se presenta la jornada?» Quien saludaba era Emeterio, el sargento de la Guardia Civil, que volvía con una brigada de 4 agentes. El maquis de Caraquemada andaba por la zona, o eso decían. «La jornada dura, Emeterio, ya lo sabe usted, pero se llevará. Tenga buen día, tío Manolo. Igual le digo». Manolo, con su paso cansino e infatigable, ya se internaba en la loma y las primeras luces del alba recortaban las siluetas de sus equinos compañeros cargados con los sacos de cereal. «¿Por qué saluda siempre tan afable al tío Manolo, sargento? No combatió en la guerra, es un cobarde, y su hijo un rojo de mierda, que se esconde con la partida de Caraquemada como alimañas». El sargento se volvió en su montura y miró hosco al joven Martín, un falangista de ciudad que hacía poco había sido destinado al cuartel de la Serranía. «Eres medio bobo, Martín. Si todos hubiéramos seguido trabajando como Manolo durante la guerra, menos lágrimas tendríamos que derramar ahora. Además, Manolo no fue a la guerra porque su trabajo era esencial para que nos pudiéramos seguir llevando a la boca el poco pan de las malas cosechas de estos años.
Tenía los permisos pertinentes para no ser reclutado. Y también las agallas para plantarse y no ser reclutado, pensó Emeterio, pero eso no lo dijo. El sargento de la Benemérita respetaba al abuelo Manolo antes de la contienda, y ahora mucho más por saber mantenerse al margen de tamaña atrocidad. El joven recluta Martín encajó el golpe de su superior de mala gana, pero no dijo ni mu. No comprendía las relaciones que se daban entre los paisanos de la zona. Muchas personas se mostraban cercanas a su manera, sutil, soterrada, como si la guerra no hubiera terminado de cortar todos los lazos de amistad y comunidad entre rojos y nacionales. Martín, falangista de ciudad, de familia acomodada, no entendía lazos más allá de su visión maniquea de la política. Bueno, y sigue el relato, pero no os voy a aburrir con más. ¿Queréis decir algo o os leo otro sermón? Vale. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Nada, bueno, primero Javi, felicitarte y agradecerte también el ofrecernos estos relatos para todos, esta presentación. Y bueno, yo he tenido la ocasión de leer muchos de ellos, también gracias al medio digital que los difunde, al Perro Paco, con Santiago Gómez Zorrilla a la cabeza. Y la verdad que a mí sí que me han llegado porque aparte de que en este compendio de relatos se ofrece una visión totalmente autobiográfica tuya, pero plasma muy bien o trasladan muy bien las emociones en cada uno de ellos. Una forma de vivir, una forma de entender la vida y a través de las vivencias cotidianas de cada uno de nosotros en este país donde estamos todos, ¿no? Entonces, eso a mí me ha motivado profundamente. Además, he tenido la ocasión de leer varios de ellos, incluido de hacer conocer las grandes llanuras de América a mi hija Martina, aquí presente, con la cual se duerme todas las noches, y por todo ello, pues yo estoy súper agradecido. Sí que quería preguntarte, al hilo de todo, si pasas un proceso de documentación en algún momento para escribirlos, o son simplemente, o nada más y nada menos, las ideas que tienes en la cabeza y llevadas al papel, que no es un moco de pavo tampoco. Bueno, gracias, Óscar. Pues depende. Hay textos como que son más, bueno, que son más emocionales, ¿no? Que me salen más, me pongo a escribir y a lo mejor me salen del tirón, un poco en base a las lecturas que pueda tener o a la experiencia que pueda tener. Y hay otros a lo mejor que sí que voy combinando la escritura con el proceso de documentación que mencionas, pero generalmente a lo mejor lo hago de forma pareja, ¿no? O sea, que a medida que voy escribiendo, pues a lo mejor me va saltando una duda de ¿y esto cómo sería? ¿O esto cómo pasó? No sé, ¿cómo se vestía la gente en esta época? ¿O qué comían? ¿O cuándo ocurrió tal hecho que quiero mencionar? Pues a lo mejor pues es cuando aprovecho y me documento, ¿no? Bueno, lo suelo hacer de forma pareja. No recuerdo ningún texto que haya dicho me voy a documentar sobre algo expresamente para luego plasmarlo en el papel, ¿no? Generalmente de los temas que escribo pues ya tengo cierta base, ¿no? O sea, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, que voy a leer algo sobre el tema de los samuráis. Pues llevo haciendo karate desde los 28 años, tengo 47, pues hombre, algo de la cultura japonesa y algo de la cultura del bushido, del código del guerrero que tenían los samuráis y tal, pues algo sé, ¿no? Algunas lecturas tengo, algunas reflexiones he hecho sobre el tema, pues bueno, eso ya me sirve a lo mejor para plasmar. Soy jardinero también desde hace muchos años, he sido horticultor antes, pues del tema de plantas y tal, que también pues sale aquí en esta obra, pues también tengo cierta base. Eso no quita para que a lo mejor puntualmente tenga que contrastar algún dato, ¿no?
No sé, sobre mi primer libro, por ejemplo, bueno, de cómo conquistamos las grandes llanuras, ¿no? Que narraba la historia de un caballo español, andaluz, ¿no? De un caballo español que en el siglo XVI le meten en un barco con destino a América, ¿no? Y cuenta una historia que vive el caballo allí, por no destriparla. Pues digamos que esa idea me salió a raíz de un dibujo que hizo una de mis hijas. Me gustó mucho el dibujo y yo pensé, ¿cómo puedo meter el dibujo en un cuento? Y me inventé el cuento precisamente para meter el dibujo. Y bueno, yo sí que sabía que cuando llegaron los españoles, no los españoles, cuando llegaron los castellanos a América, porque en principio eran solo castellanos, la corona de Aragón no podía, no podía mandar personas a las Indias, ¿no? Como se conocían, pues allí no existían los caballos. En aquel continente se habían extinguido hacía 10.000 años o por ahí, ¿no? Habían existido, pero se habían extinguido ya. Y precisamente a raíz de que los castellanos llegan con los caballos, pues fue como se empieza a colonizar nuevamente el continente con manadas de caballos salvajes de los que se les van escapando a los conquistadores, ¿no? Que es un poco la historia que queríamos contar. Luego la expedición, por ejemplo, que hace Juan de Oñate, que llega hasta el territorio de los apaches, las grandes llanuras, eso yo no lo conocía, pero tirando del hilo del caballo, pues me encontré con la historia de la expedición de Juan de Oñate y me pareció perfecta para la historia que quería contar, que era el contacto de los castellanos con el pueblo de los apaches, ¿no? Que, bueno, pues que es uno de esos pueblos como los celtíberos aquí en la península ibérica que siempre me han flipado, ¿no? Siempre me han atraído mogollón, precisamente por esa conexión que tenían con la naturaleza, con los animales, bueno, con una forma de vida que, bueno, que bajo mi punto de vista encajaba mucho más, digamos, con su entorno natural, ¿no? O sea, armonizaba mucho más, tenía mucho menos impacto y vivían, bueno, con sus virtudes y sus deficiencias. O sea, tampoco se trata de idolatrar a nadie, ¿no? Pero que bajo mi punto de vista pues son culturas que me atraían mucho más. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que me tuve que documentar de, a ver, ¿y cómo llegaban los castellanos a las grandes llanuras? ¿Quién les dirigía? Etcétera, etcétera. Aunque luego en la historia no cuento en realidad la historia de la conquista de los castellanos. O sea, lo que cuento es la historia de cómo los caballos conquistan el continente americano, ¿no? Que posteriormente se llamará América. Eh, bueno, es también un juego que hacemos, ¿no? Con el título. Pero digamos que toda esa parte de documentación, que hay mucha que ni utilizo, pues a mí me sirve a nivel mental para crearme un mundo, ¿no? Para recrearme un mundo en el que meto la historia del caballo. Y como a mí la historia del caballo me parece verosímil, pues creo que la historia del caballo, que es de ficción, cuando la meto en el relato, creo que se hace verosímil precisamente porque yo me la estoy creyendo. O sea, porque yo qué sé, tengo muchos detalles que no pongo, pero a mí me sirven para hacerla creíble, ¿no? No sé si te he respondido. Vale. Claro. O, por ejemplo, la historia que acabo pues de leer es algo parecido. O sea, al norte del río Ebro, pues a lo mejor hay algún pueblo que se llame Río Frío, no lo sé, porque río fríos en España hay muchos, pero es algo inventado. O sea, aquí estoy mezclando un río frío que yo conozco, que era en la serranía donde trabajaba mi padre, recuerdos de mi padre de cuando trabajaba, con una historia totalmente, que era en Ávila, con una historia que luego me invento, ¿no? Que es la historia de la partida de maquis, de la Guardia Civil, de las relaciones entre la gente del pueblo. Me invento entre comillas, claro, porque también tu padre te contaba cosas y tal, y te das cuenta que la guerra, cuando estalla, pues es una puta desgracia para todos, sobre todo una guerra civil, ¿no? O sea, que sí, que hay vencedores y que hay vencidos, pero que la guerra es un desastre para todos y que si rascas un poco en la historia, en las historias humanas que hay detrás, ¿no? de la historia de los libros, pues hay sutilezas pues muy,
muy contradictorias, ¿no? Pues eso, yo qué sé, gente del bando nacional que estima a un abuelo socialista de toda la vida y que sin embargo desprecia a su subordinado que es un falangista pues fanatizado, ¿no? Por lo que es la extrema derecha de la época. Bueno, no sé, como que son relaciones que incluso hoy en día también se pueden ver, ¿no? En los centros de trabajo. A lo mejor tienes al compañero, yo por ejemplo, tienes al compañero de trabajo que sabes que vota a Vox, por ejemplo, y sin embargo a nivel humano, pues te lo pasas bien con él y luego es el primero que no tiene ningún problema con celebrar un cumpleaños con sus compañeros de trabajo musulmanes. ¿Sabes? O sea, es como muy contradictorio todo, sí, pero es que eso se da en los centros de trabajo hoy en día. Bueno, lamentablemente la política institucional pues muchas veces nos divide, nos sectorializa, nos despojan de lo humano y nos hacen enfrentarnos unos a otros de una forma bastante absurda, ¿no? Porque en los centros de trabajo casi todos compartimos los mismos intereses y no son precisamente ni los intereses de la gente ni de extrema derecha ni de los políticos de izquierda que están totalmente alejados de nuestras realidades cotidianas, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas quizá. Este sí que os lo voy a leer entero porque es corto, ¿vale? Se llama El Pruno y el Samurái. El Pruno es, para que no lo conozca, aquí hay varios jardineros que seguro que lo conocen. El pruno son estos árboles que están por los parques con la hoja rojiza, con hojas rojizas, ¿vale? Y que tienen una flor que sale pues, a finales del invierno, comienzos de la primavera, que se parece mucho a la del cerezo, ¿vale? Bueno, el cerezo es un árbol prácticamente sagrado en Japón. Y el pruno es como un cerezo silvestre, para entendernos, ¿vale? Pues se llama el pruno y el samurái. Los samuráis del Japón feudal tenían predilección por la flor del cerezo. Este frutal tiene su floración a finales de invierno y comienzos de la primavera. Una helada tardía, una tormenta primaveral, un día ventoso, arruinan en poco tiempo la mayoría de las flores. Por eso el samurái sabía apreciar la efímera belleza del cerezo en flor. La vida de estas personas, regida por el bushido o camino del guerrero, se asemejaba a la floración del cerezo. Intentaban cultivarse física e intelectualmente. Intentaban vivir el momento presente de la mejor manera, apreciando lo bello de la vida. En su época, en su mundo, en su forma de entender la vida, la muerte podía llegar en cualquier momento. La muerte del samurái y la caída de la flor del cerezo. En los parques y jardines de los barrios y pueblos de Madrid podemos disfrutar estos días de la floración del pruno o cerezo silvestre. Ya sé que el pruno no es el cerezo, pero tampoco nosotros somos samuráis, y ello no nos impide seguir su ejemplo de cultivarnos y apreciar lo bello en su sencillez. Todo pasa, lo bueno y lo malo, y pasado un ciclo se vuelve a florecer. Bueno, pues ya está. ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguna historia? Quiero preguntar. Vale, Manolo. Manolo sale en el libro también. Y salgo guapo. En muchos aspectos del arte, los artistas comentan que a veces las obras toman vida propia. Y esa era mi pregunta. ¿Te ocurre que personajes que en un principio, como el Manolo del Molino o algo de eso, en tu cabeza están de una forma y aquello de pronto, tanto la historia como el personaje, por separado o juntos, o sea, ¿te ocurre lo de que de pronto cogen autonomía y tú vas escribiendo y no era lo que pensaba en un principio, o no era como yo pensaba que iba a ser este hombre, o esta historia no iba a acabar así y me llevan a un punto diferente a lo que en principio podías tener en la cabeza? Pues sí. Sí, pero no tanto aquí,
porque aquí son relatos cortos. A ver, yo soy periodista, más que escritor, soy periodista. Lo que pasa es que ahora pues soy un periodista sui generis, que escribo de lo que quiero y como quiero, porque como no me gano la vida con ello, pues tengo libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces pues escribo un poco a mi bola. Pero son relatos cortos, son textos cortos en los que, bueno, tienes un principio y un final y como que el desarrollo no es tan grande. Pero, por ejemplo, el relato que os contaba El caballo es un relato corto ilustrado, orientado a un público juvenil. Tampoco tenía mucho desarrollo la historia, pero en el tercer libro que vamos a sacar, que es una novela juvenil de aventuras, ambientada en un mundo fantástico que me he ideado yo, ¿no? Con orcos, con trolls, con un chico y una chica, Alraka y Hitchin, que son los protagonistas, con sus padres, con una hechicera ciega, con un orco malo malísimo, que se llama Hitlur, y con un subalterno que se llama Netan, que también es un tío sin ningún tipo de honor, etcétera, etcétera. Pues ahí sí que me he encontrado con más con ese proceso, ¿no? Que de repente iba creando personajes, iba creando historia. Yo tenía en mi cabeza un poco la historia que quería ir hilvanando y de repente a lo mejor como que había dividido a los personajes en 3 líneas de acción, cada uno iba por un sitio, ¿no? De la novela. Y claro, ves que al final tienen que ir, o de vez en cuando tenían que ir confluyendo unas con otras, porque si no, no tenía ningún sentido la novela, ¿no? Y entonces, dependiendo de lo que iban haciendo unos, eso también afectaba a los otros. Y para mí era como tener un puzzle en la cabeza, menos mal que estaba Jesús Rebollo, el editor, que me echaba una mano, ¿no? Una novela que, por cierto, va a ilustrar Miguel Ángel también. Aquí todos somos los amigos ediciones, de una forma o de otra. Pues sí que me iba pasando. Y me iba pasando también que a personajes que le iba dando unas características, una personalidad y tal, pues claro, luego durante la obra se tenían que comportar como tal, pero de repente le pasaban cosas que a lo mejor ponían en tela de juicio el temperamento que tú le habías dado, ¿no? Yo qué sé, ¿por qué un chaval que tú le quieres hacer valiente, por qué no puede pasar miedo, ¿no? Pues claro que puede pasar miedo, ¿no? Porque la valentía no es tanto no tener miedo, sino saber controlar tu miedo y saber afrontar las cosas, ¿no? Además que es una novela juvenil que quiero pues que tenga un trasfondo, ¿no? Para los chavales, que tenga un mensaje para los chavales. O sea que precisamente estamos aquí en la Fundación Anselmo Lorenzo, pues yo qué sé, yo milito desde hace también muchos años en el sindicato CNT, pues también es una forma de transmitir determinadas ideas que uno tiene, ¿no? Aparte de que sea una novela entretenida. Y sí que me ha pasado, pues bueno, pues también buscando las contradicciones esas, ¿no? El decir, vale, pues aquí hay un tío, un orco que dirige una pandilla de orcos que es, vamos, que es súper malo porque se carga a todos los que pilla, ¿no? Es como roba, mata, asesina y a mitad de novela te encuentras buscando una explicación de por qué es tan malo. ¿Sabes? Y como que la desarrollas y son, claro, no la cuenta el narrador, sino porque es una de las cosas que me dijo Jesús. No, el narrador no lo cuenta. Digo, pero ¿cómo que el narrador no lo cuenta? Entonces, ¿quién lo cuenta? Pues lo cuentan otros personajes. El narrador tiene que como si no estuviera tal. Y así, pues al final lo de escribir la novela, que me falta ya, pues nada, medio capítulo para terminar, se convirtió como en un taller de escritura para mí, a veces muy entretenido y a veces un poco desesperante porque algún capítulo lo he tenido que rehacer hasta 5 veces, ¿sabes? De no, así no, me decía a mí, me decía Jesús, no, así no, así estás contando tú la historia, no quiero que la cuentes tú, quiero que la cuenten los personajes, tal. Ya, pero ¿cómo te voy a contar un pueblo visto desde arriba si los personajes no vuelan? Bueno, pues que lo vea un pájaro. Y digo, claro, que lo vea un pájaro. Y entonces ya te inventas el vuelo de un milano y es el milano el que ve el pueblo y te describe cómo es el pueblo a través de los ojos del milano. Y cosas así súper curiosas. Y he empezado también por una novela juvenil, pues también al darme cuenta de esas sutilezas, ¿no? Porque el relato que os he leído que empieza a ambientarse en la guerra civil, pues digamos que yo tengo una idea de novela de guerra civil en la cabeza,
Pero claro, eso ya tiene muchas más contradicciones, muchas más sutilezas, muchas más trasfondo, ¿no? Emocional, como decía Óscar. O sea, porque ahí tienes que transmitir, joder, tienes que transmitir muchas cosas. Tienes que transmitir, yo qué sé, un fusilamiento, tienes que transmitir un intento de violación como arma política, tienes que transmitir la tortura para hacer que delaten a los maquis. Tienes que transmitir como una partida de maquis se va de su tierra natal y se pone a luchar contra los nazis, ¿no? Bueno, pues precisamente por toda esa complejidad he empezado por decir, bueno, si soy capaz de escribir una novela juvenil, dotándole de cierta profundidad, claro, los chavales no me van a exigir tanta profundidad. Pues a lo mejor el día de mañana puedo ponerme ya con la novela de adultos, ¿no? Por así decirlo. Y sí, al final te das cuenta que los personajes cobran vida y dices, vaya, a este al final no le puedo matar. Porque yo qué sé, le he cogido cariño. Es malo, pero le he cogido cariño, ¿sabes? Porque al final es malo porque algo le ha pasado en su vida que le ha hecho ser malo, ¿sabes? Por ejemplo. Y bueno, no sé si te he respondido. Sí, ¿no? Vale, pues eso. Ahora me toca a mí. Venga. Claro, estaba dándole vueltas yo. Digo, joder, Javi ha empezado con un cuento infantil. Sí. Ahora nos presenta un libro de... Perdona. Y Manolo está ilustrando un cuento infantil sobre gallinas. Esto es una conspiración. Claro. Sí. Es para que adquiera el compromiso de terminar la queda obra. Reflejado y además está grabando, con lo cual ya no te puedes echar para atrás. Que no, le estaba dando vueltas a la cabeza de, joder, empiezas por un cuento infantil. Ahora nos presentas un libro de relatos que son como, bueno, hay ficción, pero también hay mucho de testimonio personal. Cuentas un poco tu vida, tus altibajos también. Tienes a punto de acabar la novela juvenil de la que hablabas y que conozco. Y ya estás hablando de una novela para adultos. Es decir, cuatro géneros totalmente diferentes con sus propios registros. Es decir, como escritor o como aficionado a la escritura, ¿cómo compaginas todo eso tan diverso? Pues la verdad es que no me planteo que esté tocando distintos géneros, yo qué sé. O sea, como que me sale, o sea, como que yo hago un poco lo que me va apeteciendo, porque como no vivo de ello, pues hago lo que me apetece, ¿no? Por ejemplo, cuando escribía de periodista, o sea, escribía de cosas que ni me iban ni me venían, y al final pues tenía que escribir y yo qué sé, sí, escribía a lo mejor muchísimo, pero no me llenaba lo que escribía. Ahora, sin embargo, escribiendo para la revista digital del Perro Paco, pues escribo lo que quiero, consensuando con el director, con Santi, escribo lo que quiero, como quiero, y con este proyecto editorial, que es totalmente independiente y autónomo, como no me tengo que ganar el pan con él, sí que queremos que sea viable económicamente, porque lo autogestionamos nosotros, y cada librito pues es un dinero. Pero ya está, queremos que sea viable económicamente para poder reinvertir en el siguiente libro y, hombre, y también para tener algunos beneficios que metes en un sobre y cuando llega la época de las vacaciones te coges a tus niñas y te vas a un camping con ello, ¿no? Y dices, qué bien, que me estoy pagando un camping con el dinero de los libros. Pero en realidad no me planteo si estoy escribiendo de unos géneros o de otros. Yo qué sé, yo es que he escrito también mucho, aparte de periodista, he escrito también muchos panfletos, tú lo sabes, muchos panfletos y mucho texto sindical, por ejemplo, dentro de CNT, sin cobrar, porque en CNT pues no cobramos, ¿no? Lo hacemos un poco por amor al arte y porque creemos en determinadas ideas. Y también he escrito muchos diarios. O sea, yo siempre tengo diarios desde que era muy jovencito y los sigo escribiendo. Entonces, eso sí que me parece complejo. Hacer interesante una historia sindical o sea, hacer interesante para que lo lean tus compañeros de trabajo
o hacer interesante tus pedradas de tu propia vida, ¿no? Para ti mismo, o sea, darte explicación a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando, etcétera, etcétera. Pues yo creo que de ahí me viene un poco lo que decía Óscar de saber transmitir a lo mejor las emociones, que no es la primera persona que me lo dice. Porque, bueno, pues yo no sé, a veces yo no me comprendo muy bien mis emociones, pero sí que trato de trabajar con ellas, ¿no? Desde hace mucho. Entonces, pues bueno, yo qué sé. Si escribo sobre esas cosas que me parecen mucho más arduas, o sea, porque escribir sobre un tema sindical o un diario me parece mucho más arduo que escribir una novela sobre la guerra civil, que puede ser una novela pues como muy emocionante también, muy emotiva, o una novela juvenil que está llena de aventuras, ¿no? Y además yo la enfoco en plan, tengo una niña de 12 años, pues digo, pues hombre, voy a hacer que le guste a Carla, ¿no? A mi hija. Y se ha leído los primeros capítulos y le gusta. Entonces digo, pues entonces va bien la novela. Luego ya he dejado de darle los capítulos, porque quiero que la lea en papel, claro. Y bueno, pues también me resulta entretenido el tocar distintos palos, pero no, yo es que a priori no pienso que estoy tocando distintos palos. O sea, lo veo luego, a posteriori, y digo, anda, fíjate. Porque luego sí que he hecho la reflexión de, fíjate qué curioso. Hemos hecho un relato juvenil, o sea, un relato corto ilustrado, juvenil, el del caballo. Tenemos el relato infantil, pues a punto de salir. Tenemos la novela juvenil, que saldrá pues, en los próximos meses, y el relato y luego la novela de la guerra civil, esa ya sí que creo que me llevará más tiempo escribirla. Pero bueno, yo creo que sí, que todo es ponerse y poquito a poco se va haciendo. No sé, yo por ejemplo siempre pienso, con esto de la escritura o con otros temas, pues siempre pienso que cuando yo empecé a hacer karate tenía 28 años. Y el primer día que llegué al dojo no sabía ni atarme el cinturón blanco, ¿sabes? O sea, y en el vestuario, de hecho, le pedí a un compañero que era cinturón negro que cómo se abrochaba el cinto y me miró así como... Y no me lo dijo. No sé si es que se pensaba que yo estaba tratando de ligar con él o algo así y se molestó y no me lo dijo. Y yo me quedé como, pues como un tonto con 28 años en un vestuario vestido con mi karategi y sin saber abrocharme el cinturón. Pero luego ya cuando subí arriba, pues claro, el maestro lo primero que hizo fue, pues mira, el cinturón se abrocha así. ¿Sabe? A mí y a otro compañero que acababa de empezar. Y ahora con 47 años, pues bueno, pues soy cinturón negro, tal. Y entre medias, ¿qué ha pasado? Pues muchos entrenamientos, muchísimos entrenamientos y muchísimas veces que he hecho las cosas mal para ir aprendiendo poco a poco. Pues con la escritura, pues algo parecido. Yo qué sé. Eso, ya está. Pues no sé, ¿queréis? Ya llevamos casi una hora. Sí, Niarra es el pueblo de mi padre y de mi madre y de la hermana de mi madre, que está aquí su hija, Pili. Es un pueblo de Ávila, muy chiquitito, a 14 kilómetros de Ávila. Está en el Valle Amblés. Y bueno, pues nuestras madres y mi padre son de allí y el padre y la madre de Jesús, del editor, también son de allí. Y bueno, pues fue el pueblo en el que les tocó vivir, sin más. O sea, es un pueblo que se dedica al cereal y a la ganadería y donde nosotros hemos veraneado y donde vamos a menudo. Tampoco tiene mucho más. Y bueno, luego por circunstancia, pues nuestras familias acabaron emigrando, la familia de mi padre y de mi madre, o sea, mi padre y mi madre acabaron emigrando a Madrid, al barrio de Aluche, donde yo me crié y donde ellos hicieron su vida. Ya está, no tiene mucho más. Sí, eso sí. A ver, el Valle Amblés
es un enclave, es un valle muy amplio, desde una sierra hasta la otra tendrá casi 10 kilómetros y es muy curioso, también tiene una historia, la verdad, porque casi puedes hacerte una historia de la humanidad durante muchos siglos sin salirte del valle. Porque tienes, en Niarra, por ejemplo, tienes lo que los paisanos llaman la pared de los moros, que no es de los moros, sino que es de los romanos. Es una antigua villa romana que se supone que existió ahí, ¿no? O sea, se ven los restos de unas edificaciones y tal, y sería una villa romana que utiliza, o sea, que está en medio del valle, al lado del río Adaja, y que sería pues el epicentro de una gran explotación agrícola, o por lo menos mediana, ¿no? Eso por parte de los romanos. Pero antes de eso, a 10 kilómetros de mi pueblo más o menos, en la Sierra de la Paramera, tenemos el castro de Ulaca. O sea, antes de que llegasen los romanos, estarían allí el pueblo de los Betones, que es un pueblo celtíbero. Es un pueblo celtíbero, que los Betones eran un pueblo hermanado con los lusitanos. Los lusitanos nos suenan más porque son los que se rebelaron con Viriato, ¿no? Con Viriato como caudillo, que les dieron pal pelo a los romanos durante prácticamente una década, hasta que traicionaron a Viriato, le asesinaron estando dormido y se acabó la rebelión. Pero bueno, también existen esos restos ahí. Entonces tenemos a los Betones, tenemos a los romanos, tenemos también, claro, ahí estaba también la frontera entre cristianos y musulmanes durante mucho tiempo, y hay pues un castillo que se llama el Castillo de Manqueospese, ahí al lado del pueblo de Mironcillo. Y luego también pues la ciudad de Ávila, ¿no? Que es totalmente amurallada y que durante una gran parte de su historia pues fue un territorio de frontera, ¿no? Un territorio de frontera de la expansión de Castilla, ¿no? Donde la gente pues bueno, pues vivía labrando sus tierras y tal, y cuando venían los musulmanes se refugiaban en la ciudad. Y bueno, se supone que esos pueblos en parte estaban repoblados con cristianos del norte, y es curioso porque ahí tenemos nombres como Niarra, como Mingorría y alguno más que ahora no caigo, no sé si Pili. Claro, o sea, hay nombres que suenan totalmente vascos o navarros, ¿no? Porque, por ejemplo, Niarra, con H intercalada, o Mingorría, claro, o sea, son nombres, bueno, pues que tienen su origen pues me imagino, de pobladores del norte. Sí, de ahí puede salir otro libro. De hecho, la historia del castillo de Manqueospese, que es un castillito que está ahí perdido en la sierra de Mironcillo, al lado de mi pueblo, pues también tiene una leyenda muy, muy llamativa, ¿no? Que es como que un capitán de la guardia se enamora de una dama de un gran noble de Ávila, y el noble pues no quiere saber nada del capitán, pues porque digamos que es alguien, bueno, de baja alcurnia, y sin embargo el capitán pues es muy valorado dentro de la milicia de Ávila, etcétera, etcétera. Y como no le dejan casarse, a pesar de estar enamorado y ella enamorado de él, etcétera, etcétera, pues el capitán decide irse fuera de Ávila, a una sierra que se ve desde Ávila, y construir un castillo, y de ahí el castillo de Manqueospese. Manqueospese, me vais a estar viendo, ¿no? Vais a estar viendo mi castillo, dirigido al Picatoste, ¿no? Al padre de la muchacha. Bueno, pues tiene una historia, ¿no? Que también, pues bueno, si eso lo estiras, pues te sale una historia de cómo es España, ¿no? Porque aquí se habla mucho de meritocracia, pero bueno, luego al final, pues muchas veces pasa lo que pasa, ¿no? Pues que los que mandan ponen sus condiciones y ni méritos ni gaitas.
Pues no sé, llevamos ya casi una hora. No sé si queréis... ¿El monte de Gorría, cómo es? ¿Es de color rojo? Una pregunta, ¿es de color rojo? Digo, porque Gorría de euskera significa rojo, digo, por casualidad. No, allí la tierra no es muy rojiza. Igual tiene otro sentido lo de rojo. No sé, Mingorría, por ejemplo, el pueblo de Mingorría, pues tampoco, no sé. Pero la tierra no es muy rojiza por allí. No. Pues no sé. Si queréis os leo el último relato. Y que puede ser así más divertido para irnos con otro sabor de boca. Y si no tenéis más preguntas, pues lo dejamos. ¿Os parece? Vale. Se llama Zas. Turbo, ¿me ayudas a acabar la Rosaleda? Claro, Ainhoa. El jardinero cincuentón, azada en ristre, acude con su natural parsimonia junto al tajo de su compañera. Te veo un poco cansado, compañero. Sí, ayer tuve que llevar a mi madre a las urgencias del hospital. Con esto de los putos recortes en sanidad, nos tiramos toda la tarde y un poco de la noche allí. Tenía un dolor en el pecho y estaba muy asustada. Le dieron una pastilla después de 5 horas y para casa. Hasta que la vea su médico y después el especialista, dentro de unos meses, claro. Vaya tela, espero que se recupere. Y tú, tómate el día con calma, que Roma no se hizo en un día. Sí, es una mujer fuerte. Claro, dejaremos bonitos estos rosales para los romanos, pero con calma, jejeje. Mira, por ahí viene el del San Bernardo que no recoge las cacas. Con razón los truños son grandiosos. Menudo perraco, parece un pony, comenta divertido Turbo. El can llega junto a los rosales, adopta la posición de canguro a punto de saltar y deposita una gran y olorosa excreta junto a la pareja de jardineros. Ainhoa mira al dueño como reclamando su atención, pero este no la ve, ni siquiera la mira, pues sus ojos no salen de la pantalla de su móvil último modelo. El dueño del San Bernardo pasa de largo de la deposición de su mascota. Es un tipo que ronda la treintena, musculado bajo su traje de oficina. Ainhoa, indignada, mira estupefacta hacia su compañero. Turbo se encoge de hombros, saca un cigarrillo de liar del bolsillo superior de su chaqueta y se lo enciende. Hace mucho que el veterano trabajador ha hecho del pasotismo un escudo contra lo mucho que no le gusta de su trabajo. Disculpe, su perro acaba de cagar frente a los rosales, dice Ainhoa conteniendo su enfado. ¿Y? Responde el dueño desentendiéndose del marrón, mirando a la jardinera con aire de suficiencia. Pues que tiene usted que recogerla. ¡Ja, ja, ja! Para eso os pagamos a vosotros. Recógelo tú, bonita. ¿Cómo dices? Ainhoa, veinteañera, pero bastante bregada ya como para aguantar sandeces, tira la azada al suelo y se va por el dueño del perro. Mientras el San Bernardo hace pis tranquilamente contra el tronco de un olmo cercano. Marca su territorio. El hombre, trajeado, guarda su móvil en el bolsillo de su chaqueta, visiblemente molesto. Digo que la recojas tú. ¿No ves que os estoy dando trabajo? Agradecida deberías estar, suelta con sorna a la joven trabajadora. Ahora es Turbo quien deja su herramienta apoyada junto a una rocalla y se encamina con tranquilidad hacia su compañera, que está discutiendo a viva voz con el irrespetuoso vecino. El perro, mientras tanto, sigue a lo suyo, olisqueando y marcando los arbustos que considera oportunos. El jardinero llega junto a su compañera, la pone la mano en el hombro y la aparta con dulzura de la agria escena. Perdone, señor, pero usted tiene la obligación de recoger la excreta de su mascota, según la normativa municipal. ¿Y tú quién cojones eres? ¿El alcalde? Me paso la normativa municipal por... ¡Zas!
El hombre del traje no ha terminado su frase. Turbo le ha soltado un puñetazo que le ha saltado un diente. El musculado treintañero yace en el suelo. Su traje negro se ha teñido de marrón con la tierra y el polvo. Sangra por un labio roto y mira al maduro jardinero con mezcla de rabia, incredulidad y temor. Turbo, vallecano, algo entrado en carnes, pero fornido tras décadas de trabajo manual, es un tipo tranquilo, hasta que le pisan. Mira, payaso, pues yo estoy dando trabajo a mi hermana, que es dentista, así que ahora recoges tu diente, tu perro y su mierda y te piras a tu puta casa antes de que te suelte otra hostia. Y ojito con denunciar, que sabemos dónde vives, cuál es tu coche y tus horarios. Lo siento que te hayas tropezado y al caer te hayas partido la cara. ¿Entendido? Ainhoa contempla la escena con ojos como platos y una media sonrisa en su cara. El San Bernardo olisquea el culo de una perra ajeno a las vicisitudes de su dueño. El hombre del traje, achantado, herido en su boca y en su orgullo, recula y se aleja de Turbo con miedo de que le vuelva a atizar. La joven jardinera pasa el brazo por encima de los hombros de su compañero. Compi, ¿no decías que de joven en tu barrio ibas a karate y que el sensei enseñaba mucho autocontrol, paciencia y a solucionar las cosas a poder ser hablando? Hemos hablado, Ainhoa, hemos hablado. Además, no pasé del cinturón verde, jejeje, y le guiña un ojo cómplice. Ja, 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 ja. Esto no creo que acabe así, Turbo. Traerá consecuencias. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. O algo así, decía mi maestro. Jeje. La pareja vuelve al Tajo, cogen sus azadas y continúan la escarda y cava de la Rosaleda como si nada hubiera pasado. El sol comienza a elevarse por encima de las copas de los árboles. Los trabajadores golpean rítmicamente la tierra con sus hierros. Los rosales están quedando preciosos. Hace un día estupendo. Y ya está.